La historia que te vamos a contar, lamentablemente, confirma una especie de decálogo del crimen organizado. Van avanzando por niveles. Llegan a un territorio, se pelean ese territorio con bandas locales, hay enfrentamientos entre esas bandas locales, nosotros ya tenemos eso acá en Chile. Luego coaptan o ingresan a la institucionalidad, eso también lo tenemos en Chile. Han ingresado las Fuerzas Armadas en nuestro país, al sistema judicial, eh, y luego, cuando tienen el control de la institucionalidad, cuando tienen el control de las bandas locales, empiezan a matar a periodistas. Y es lo que pasó en Perú con un periodista de nombre Gastón Medina. Incluso Naciones Unidas se refirió a ese crimen, a ese sicariato, y resulta que el autor, el supuesto autor de este crimen de un periodista, adivinen dónde fue encontrado. En Chile. Vamos a comentarte esta noticia en los próximos 10 minutitos. Somos Sala de Prensa, quédate con nosotros. Detienen en Chile a sicario venezolano acusado de matar a periodista peruano. Ese es nuestro titular y las noticias estas de Bio Bio Chile, dice Fernando Carrillo. Eh, durante las últimas horas en Maipú, esto es la región metropolitana en Chile, se produjo la detención, el arresto de un hombre de nacionalidad venezolana que es buscado por la justicia peruana por ser el sicario que perpetró el asesinato del periodista peruano. Sujeto fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, quien fuera arrestado durante un control de rutina, donde además se le incautaron más de 200 gramos de ketamina. La Fiscalía Occidente afirmó que el imputado hoy pasó a control de detención en el noveno juzgado de garantía de Santiago, mientras se inician los trámites para una posible extradición a Perú. Según reporta RPP sobre las diligencias, el detenido señaló pertenecer a la agrupación Los Piratas, célula del Tren de Aragua. El detenido está siendo investigado por el presunto asesinato del comunicador Gastón Medina, quien fuera asesinado el pasado 20 de enero en Ica, Perú. De acuerdo al medio citado, el hecho ocurrió cuando Medina se dirigía a su trabajo. En ese momento fue acribillado por varios sujetos. Incluso un amigo personal de la víctima reveló que el periodista le había confesado una semana antes del ataque que estaba recibiendo amenazas. Otra información, te vas a morir. El país, te vas a morir, le advirtieron a Gastón Medina, periodista de investigación, y cumplieron la amenaza. Estamos revisando información de contexto de este caso de asesinato de periodista por, bueno, revelar los tentáculos del crimen organizado. El locutor radial y director de la cadena Sur TV fue ultimado en la acera de su casa por un sicario en Perú. Ahí tenemos al colega que fuera asesinado. La nota dice que a los 60 años Gastón Medina Sotomayor era un hombre de prensa, curtido por las amenazas y los asedios del poder. Solo el año 2022, en la puerta de su canal, Cadena Sur TV, en la región algodonera de Ica, dejaron el cadáver de un perro y un arreglo funerario con un sobre que contenía una bala calibre 38 y decía: Gastón Medina, te vas a morir. Y finalmente cumplieron la amenaza. Tengo aquí un documento de la UNESCO que hace referencia al asesinato de este periodista en Perú. La directora general de la UNESCO condena el asesinato del periodista Gastón Medina en Perú. Audrey Azoulay, directora de la UNESCO, ha condenado el asesinato del periodista Medina. Ocurrió el 20 de enero. Condeno el asesinato de Gastón Medina y pido una investigación completa y exhaustiva para asegurar que los autores sean llevados a la justicia. Pues bien, uno de los autores, al menos uno de ellos, ha sido detenido en Santiago de Chile. No debe tolerarse la impunidad en estos crímenes, ya que solo envalentonan a quienes tratan de silenciar a los periodistas. Gastón Medina fue el director del canal de televisión Cadena Sur TV. Según se informa, fue asesinado a tiros frente a su casa en la ciudad de Ica, Perú. Era conocido por su cobertura de temas relacionados con la corrupción y en años anteriores había recibido amenazas de muerte en relación a su trabajo. La UNESCO promueve la seguridad de los periodistas a través de la conciencia mundial, la creación de capacidades y la coordinación de la aplicación del Plan de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Infobae también lo trae, dice:
Capturan en Chile a sospechoso del asesinato del periodista Gastón Medina vinculado a la banda criminal Los Piratas de Aragua. Es noticia la captura en nuestro país de este sicario venezolano, es noticia internacional. Olfran Domingo Rivas Ramos fue detenido en la comuna de Maipú con documentos falsos y droga. Está sindicado como uno de los autores del crimen ocurrido el 20 de enero. La captura de un ciudadano venezolano en Santiago de Chile puso nuevamente en el centro de atención el crimen que estremeció en la región de Ica a inicio de este año, el asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor. El detenido fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, y es indicado por las autoridades como uno de los integrantes de la organización criminal Los Piratas de Aragua y principal sospechoso de participar en el homicidio del comunicador ocurrido el 20 de enero de este año. El operativo de detención se realizó en la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago. La Policía de Investigación, en la PDI, intervino a Rivas Ramos durante una inspección en la que se le halló en posesión de ketamina. Al momento de su captura, el sujeto presentó documentación venezolana falsa, lo que complicó su identificación. Sin embargo, la verificación de huellas dactilares permitió confirmar que se trataba de una de las personas más buscadas en el Perú. El hallazgo permitió reactivar el caso, que desde inicio de este año marcó a la prensa y a la sociedad civil en la ciudad de Ica, donde Medina Sotomayor, de 61 años, fue acribillado a la salida de su vivienda. Olfran Domingo Rivas Ramos, alias Pancho, fue detenido en Maipú, Santiago, con documentos falsos y ketamina. Confirmaron su identidad mediante huellas dactilares. La detención de Rivas ocurrió eh, ahora, hace poquitas horas, en un control rutinario de la policía chilena. El sujeto también se hacía llamar Wilfredo Ramón Piña y estaba bajo una orden de detención preliminar emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, además de una orden internacional de captura. El medio RPP informó que durante el control policial en Chile, Rivas Ramos confesó pertenecer a la organización criminal y reconoció ser buscado por el asesinato de Medina. Bueno, eh, muchos dicen ser integrantes del Tren de Aragua, eso hay que confirmarlo. La agregaduría policial de Perú en Chile, encabezada por el coronel Víctor Reboredo, confirmó que se iniciaron los trámites de expulsión y extradición. Se están realizando los procedimientos de identificación de identidad aquí en Santiago. Durante la audiencia de control en Chile, las autoridades se enfrentaron dificultades para verificar la verdadera identidad del detenido, una cuestión que a nosotros en Chile nos ha costado y muchísimo a propósito de lo que pasó con este sicario del rey de Meix, así se conoció a este sujeto, y porque, claro, presentaba un nombre distinto, en fin, y como no hay contacto bilateral con Venezuela, eso dificulta la comprobación de la identidad. Entonces, aquí en Chile por lo menos se está poniendo mucha atención al tema de las identidades. Fue necesario recurrir a huellas dactilares y a la comunicación directa con Interpol para confirmar su procedencia. El ministro Cordero precisó, ministro de Seguridad en Chile, se comunicó a Interpol para efectos de que la autoridad peruana requiera la extradición de esta persona. Mientras tanto, el Ministerio Público de Perú y la Policía Nacional aguardan que el proceso concluya para interrogar a Rivas Ramos sobre su participación en el crimen que lutó a la prensa peruana. El periodista Gastón Medina fue asesinado a balazos frente a su vivienda en la urbanización San Isidro. Según testigos aseguraron que un agresor en motocicleta interceptó al comunicador cuando se disponía a salir rumbo a su centro de trabajo. El periodista recibió al menos 8 disparos a quemarropa. Fue trasladado de emergencia al Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. La Asociación Nacional de Periodistas de Perú se expresó su indignación señalando que este lamentable hecho ocurre luego de que el broadcaster viniera informando en su programa con su estilo crítico presuntas irregularidades al interior del gobierno regional de Ica, Municipalidad Provincial de Ica, Corte Superior de Justicia de Ica y denunciara mafias de extorsionadores a colectiveros. La Federación Internacional de Periodistas reportó que se trataba del primer asesinato de un comunicador en Perú en casi una década. Bueno, debo decir que es el paso siguiente de el crimen organizado, empezar a matar periodistas. Las investigaciones de la Policía Nacional de Perú ya habían identificado a varios presuntos integrantes de la facción de los Piratas de Aragua como responsables del crimen, entre ellos, además de Pancho, que es este sujeto detenido aquí en Chile, figuran sujetos conocidos como los alias de Parra, Matatán y Barrabás. Este último
Pablo Javier Echeverría Suárez fue señalado como en mayo como posible autor material del asesinato. El coronel Víctor Reboredo en su momento explicó que el caso se enmarcaba en el avance de organizaciones extranjeras en el sur peruano. Estamos frente a estructuras criminales que no solo buscan controlar mercados ilícitos, sino también silenciar a quienes investigan sus vínculos, que es, insisto yo, el paso siguiente de, del crimen organizado. En Chile, gracias a Dios, esto todavía no ha ocurrido, pero nadie dice que no pueda finalmente suceder. En buena hora se captura a este sujeto que está implicado en el asesinato del colega periodista. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en este despacho. No olvides cooperar con nuestro medio de comunicación social, dale me gusta a este video para que para que tenga mayor alcance, y puedes colaborar directamente haciéndote miembro de nuestro canal de YouTube o en el sitio web saladeprensa.cl. Nos vemos hasta el próximo despacho. Adiós, que estén bien.